¿Qué tal? Saludos. Poco cambiados de ubicación hoy. Vamos a ver en el siguiente vídeo una especie de nexo, de unión entre los dos anteriores, entre las pautas de HIIT y las pautas de Full Body, para ver cómo montar lo más eficientemente posible, lo más útil posible, series de circuitos metabólicos cercanos al HIIT, pero en este caso con ejercicios, llamémosle, de fuerza. Puede ser calistenia, pueden ser otros. Vamos a ello. Un saludo. Como bien recordaréis del vídeo anterior, si no, pues lo podéis volver a consultar sin problema, hablábamos de las distintas variantes, de las distintas formas de trabajar en intervalico y bueno, nos centramos aproximadamente en estas que andan entre medio minuto y un minuto de duración, con un rango de potencia o de esfuerzo máximo pues entre el 80, 85 hasta el 110, 120 por cien de la capacidad o de la potencia aeróbica máxima. Estuvimos hablando de densidades y demás. En este caso hablaremos muy probablemente de densidades, ya os decimos, 1,1 hasta igual 3,2, 2,3 aproximadamente. Comentaros también en cuanto a los descansos, números de ejercicios y demás, que posteriormente hablaremos y vamos a incluir en el resumen final, pues seguramente entre 8, 10, máximo 12 ejercicios para hacer esta aproximación, nuestros circuitos cercanos al entrenamiento HIIT. Es totalmente nuestro objetivo de hoy, dado que a nivel de entrenamiento puro y duro como interválico de alta intensidad, podríamos hablar, podríamos comentar que, por supuesto, pues con bicicletas, con elípticas, sobre todo hoy día, en los que vienen con con muy buen control del trabajo realizado, del esfuerzo mediante potenciómetros y demás, pues el trabajo es mucho más fácil. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa hoy. Vamos a hablar de estos criterios, vamos a hablar de la elección de ejercicios, como podéis ver, muy relacionados, no exclusivamente con ejercicios de calistenia o ejercicios con el propio peso corporal. Por supuesto, vamos a hablar de la inclusión de ciertos implementos, como puede ser peso libre, cajones, entrenamiento en suspensión, etcétera. Por supuesto puede servir, aunque ya hemos hablado de que uno de los elementos principales pues va a ser el trabajo en autocarga. Hay que tenerlo claro, hay que tener cierto cuidado al respecto y lo remarcamos, sobre todo a nivel de ejecución. Ahora vamos a ver un tanto por qué. También podemos hablar de ciertos implementos para tren superior, como podrían ser los remos, la máquina de remo como cardiovascular, no el remo de polea. Podríamos hablar, pues por ejemplo, como podéis ver en la imagen, de las battle ropes, incluso algunos ergómetros, algunas bicicletas de brazo. Pero bueno, las battle ropes, ¿qué tienen? Hombre, ¿pueden servir en un momento dado? Sí. Problemas que nos encontramos en la práctica. Bueno, primero, niveles de fatiga. Segundo, que trabajando solo tren superior, pues es un tanto complicado llegar a ciertos volúmenes de trabajo. Ahora comentaremos. Y que luego el nivel de pulsaciones tiende a dispararse bastante. Esto sí que hay que tenerlo en cuenta, incluso en algunas situaciones, pues por ejemplo, gente con la tensión alta. Bien, por lo tanto, cuidado con el trabajo de tren superior. Sí que a su vez comparar lo que vamos a establecer como circuitos HIIT, con un asterisco, con sus matices, del CrossFit. El CrossFit podemos decir que tiene un cariz un tanto más competitivo y esto hay que entenderlo. Obviamente la gente que hace CrossFit, si va salvando las lesiones que pueda tener, sobre todo a nivel de hombro, está fuerte porque entrena bien y entrena con intensidad. Sí que es verdad que, lo he dicho, CrossFit tiene un componente más competitivo. En cuanto a pausas, ya sabéis, cualquiera que ha practicado, pues que directamente podéis estar 25 o 30 minutos seguidos realizando el BUD sin una pausa, que es algo que vamos a evitar en los circuitos de alta intensidad. Muy importante, nosotros vamos a hacer entrenamientos y pausas, sobre todo para garantizar cierta calidad de ejecución. Y muy al respecto, y esto sí que hay que tenerlo claro, vamos a ser cuidadosos y con la elección de los ejercicios. Y vamos a buscar, si nuestro objetivo es la intensidad, si nuestro objetivo es la alta intensidad, buscar ejercicios ejercicios fáciles, de ejecución asequible.
No sé si me explico con esto. Vamos a evitar, como veis en el gráfico, por ejemplo, el uso de ciertas situaciones, y esto se nos ha ido mucho la cabeza cuando hablamos de entrenamiento funcional, cuando hablamos del mal enfocado entrenamiento funcional, a utilizar, pues por ejemplo, BOSUs, fitballs, según qué situaciones, según qué posiciones, ya que, por decirlo de alguna manera, un ejercicio o un movimiento puede progresar en dos vías: en dificultad de ejecución, lo que sí se llama progresión funcional, y por otro lado intensidad, velocidad de ejecución, añadir más carga y demás. Claro, esto nos tenemos que tener mucho cuidado, porque simplemente he pensado una cosa: si yo estoy pendiente de mantenerme en equilibrio, no puedo estar pendiente o no puedo tener el sistema nervioso, por decirlo de alguna manera, enfocado a esta intensidad. Bien, por lo tanto, lo he dicho, ejercicios, muy importante, con una ejecución controlable y con el que podamos desarrollar mucha intensidad. También va a ser muy importante elegir ejercicios, como podéis ver en el gráfico original de Francis en el 2000 y reproducido por el doctor Marcio da Silva. Ejercicios que impliquen gran cantidad del cuerpo, gran cantidad de masa corporal. A veces incluso yo he visto vídeos y sin ánimo hacer demasiada crítica, en el que, por ejemplo, pues ver patadas de tríceps con una ejecución muy rápida. Claro, eso implica simplemente la extensión de codo, implica muy poca masa muscular, implica muy pocas unidades motoras, por lo tanto, para un HIIT no creemos que sea un ejercicio adecuado. Aquí veis en esta gráfica como los ejercicios con más implicación serían, por supuesto, sprint máximos, máxima intensidad, lanzamiento de balón medicinal, saltos pliométricos, podríamos hablar también de pliometría. Dicho sea de paso, sí que la pliometría hay que limitarla muy bien en cuanto a repeticiones, en cuanto a series, y sí recomendamos en este caso los saltos. Habría que matizar un poco el concepto de pliometría, hacerlos de abajo arriba y no de arriba abajo, por un tema de impacto articular. Podríamos hablar de ejercicios como podría ser el clean, bueno, ya las distintas progresiones de halterofilia, veis que son las de máxima intensidad. Un escalón por debajo, pues tendríamos el peso muerto, la sentadilla. A un nivel intermedio, por ejemplo, los swings con kettlebell. Buscaríamos este tipo de ejercicios. Ya igual en los presses y demás se quedan un poquito flojos. Podríamos hacer fondos, podríamos hacer pues tipo push-ups, por decirlo de alguna manera. Lo he dicho, peso muerto, sentadilla, variantes de la sentadilla, push press, saltos de abajo arriba en un cajón, como hemos visto, lanzamiento de balón medicinal. Nos vamos a buscar este rango de intensidad. ¿Cómo la controlo? Pues al no tener potenciómetro o al no tener pues incluso test de repetición máxima, los vamos a controlar con escala subjetiva de esfuerzo. Yo ahí os he remarcado pues directamente entre un 6,5 hasta un 8, un 8,5, dependiendo de la duración de las estaciones. Podrían ser 30 o 45 segundos, yo no haría nunca más de un minuto, ya es un tema de opinión, pero bueno, si buscamos cierto tipo de adaptaciones, pues lo he dicho, entre 30, 40, 45 segundos, a una escala que podría ser pues eso, 6,5, 7, 7,5. Recordad que las escalas subjetivas de esfuerzo hay que entrenarlas, pero si yo acostumbro a mi cliente a hacer este trabajo y a decirle que dentro de su límite vaya a una intensidad orientada en esta línea, cuando se acostumbre, él podrá incluso matizar el ritmo, podrá evitar caer en alguno de los errores típicos de estos circuitos, que es hacer las primeras repeticiones, las primeras series muy fuertes y luego decrecer mucho el ritmo, que comentábamos en el vídeo anterior. Por lo tanto, una manera de control. Claro, partimos de estas ideas. Yo, si os parece, vamos a recapacitar. Vamos a buscar ejercicios globales y con un nivel de ejecución asequible. Pues ahora os vamos a decir, venga, 6 ejercicios, podría ser 8, mejor. Zancada con pliometría, push press, push-ups, remos en diferentes ángulos, swing con kettlebells, salto al cajón. Buscaríamos cierto equilibrio, pues en este caso podríamos añadir burpees y otro remo para evitar exceso de ejercicios de press. Y con estos 8 ejercicios que os decía, pues tenemos
zancadas, sentadilla push press, hemos dicho, saltos al cajón, 3, burpees, 4, push-ups 5, 2 ejercicios de remo, 6, 7 y un swing con kettlebell, 8 ejercicios, estaciones a 30 a 45 segundos, a una intensidad que hemos dicho que podría ser pues 7, 7 y medio, 8 sobre 10, y también muy importante tanto para control de la fatiga más local como para aumentar el consumo metabólico, vamos a ir alternando zonas. O sea, si yo el primer ejercicio hago zancada, voy a evitar que el segundo sea un ejercicio con mucha implicación de tren inferior. Pues zancada, remo, burpee, sentadilla, o voy a volver a pasar al otro remo, voy a pasar en ese caso, pues por ejemplo, al swing para luego hacer el push-up. Voy a ir alternando en esta línea para crear finalmente la propuesta de circuito. Yo creo que ahí nos hemos ido a los 10 minutos habituales, hemos hablado de las pautas básicas, de las principales contraindicaciones, recordad, ejercicios asequibles en cuanto a ejecución al cliente para que no lo pase mal y no haya riesgo de lesión con la ejecución, y a partir de ahí ir montando series circuitos de 8 o 10 ejercicios. Podríamos haber incluido jumping jacks, podríamos haber incluido desplazamientos laterales, ejercicios de carrera, skipping y demás para complementar los que os hemos ido proponiendo, y luego entre bloques de circuito, pues sí que en ese caso añadir la macropausa que os comentábamos la semana pasada. Yo creo que por nuestra parte los principales datos han quedado claros, solo falta que lo trabajéis, modifiquéis de lo que estabas haciendo ya, y por supuesto os invitamos a comentar en el mismo vídeo en YouTube o en los posts en redes sociales, a compartir el vídeo o por supuesto, como podéis encontrar en la misma página de YouTube, para suscribirse al canal. Muchas gracias, un saludo y os esperamos en el próximo vídeo.